San Luis Potosí. Bueno, otro estado que ha estado muy afectado por la violencia que se vive en el país es San Luis Potosí, donde se reportó incluso la muerte de un agente durante un operativo que duró 6 horas. Aquí la información. Así se vivió un enfrentamiento entre autoridades federales y civiles armados. Ocurrió en el municipio de Guadalcazar, en San Luis Potosí, cuando policías realizaban un fuerte operativo que duró 6 horas y que dejó un oficial muerto. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de San Luis Potosí, detalló que los hechos podrían estar ligados con la liberación de 10 reos, detenidos con armas, vehículos robados y equipo táctico. Tras esta situación, la Guardia Civil Estatal, Guardia Nacional y el 40 Batallón de Infantería activaron máxima seguridad en la entidad. Además, pidieron a la población tomar sus precauciones y no salir de sus casas. Los hechos se registran a 2 días de que sujetos armados acribillaron a un hombre en la capital potosina y luego de que un comando atacó a una pareja que viajaba a bordo de una camioneta. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional ordenó el despliegue de más militares en la zona para brindar seguridad. Con información de Diego Gómez, Heraldo Media Group. Bueno, y para analizar justamente la situación que se vive de seguridad aquí en San Luis Potosí, en donde no baja, saludo y agradezco siempre que esté con nosotros en este espacio al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, quien es director del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas Puebla y también autor, ya se lo decía, es de casa de la columna Cuarto de Guerra que se publica en las páginas de El Heraldo de México. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, Sofía, por la invitación. Ya eres de casa, además, ya estás con nosotros aquí. Siempre gracias. Gerardo, primero, ¿qué te dice esta parte en la que, bueno, pues finalmente no ha habido forma en la que la seguridad que se vive en el estado de San Luis Potosí por lo menos disminuya? Al contrario, a pesar de acciones que incluso se han implementado, ¿no? Supuestamente. Sí, mira, los datos que tenemos en el índice global de impunidad que acabamos de presentar hace un mes indican que San Luis Potosí está en los niveles muy altos de impunidad en el país y es por datos contundentes en términos de su aparato de seguridad y de justicia, por ejemplo. El personal en procuradurías por cada 100,000 habitantes tiene casi la mitad de lo que tiene el promedio nacional, y el promedio nacional es muy bajo. San Luis Potosí tiene 29.55, el promedio nacional es 44. No quiero ser muy técnico con tu auditorio, pero en casi todos los indicadores, tanto de jueces, ministerios públicos, policías, San Luis Potosí está por abajo de la media nacional. ¿Qué quiere decir? Que el Estado no ha invertido los suficientes recursos en materia de seguridad y de justicia. A pesar de este cambio de gobierno, ¿no? A pesar de lo que se había dicho, porque incluso también entiendo que había algunas acciones como el trabajo que se estaba haciendo de la Guardia Civil allá en San Luis Potosí. Sí, pero no ha sido suficiente, Sofía. Los delitos que se cometen en San Luis Potosí, las instituciones de seguridad y justicia no tienen la capacidad para administrar la seguridad y la justicia, está desbordado. El problema de San Luis Potosí, también hay que decirlo y hay que reconocerlo, que ha habido una migración de la delincuencia organizada de otros estados, principalmente de Aguascalientes y de Zacatecas, ¿no? Okay. San Luis Potosí es un estado de expansión de la delincuencia organizada, sobre todo de grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, además que tiene la presión de los grupos históricos como los Zetas y el Cártel del Golfo, que también han visto a San Luis Potosí como un país, como un estado eje en el centro del país para el traslado de drogas que provienen del centro-sur del país, de inmigrantes, de robo de autos, por ejemplo, hacia el norte, hacia la frontera con Estados Unidos. Además llama la atención. Es el drama. Perdón. Ajá. Ese es el drama que tiene San Luis, Sofía. Y además es grave, o sea, escuchando lo que tú dices,
Gerardo, que aunado a esto, justo se publicó en las páginas del Heraldo, esta posición que supuestamente también ha tomado el gobernador al querer imponer, ¿no?, a los secretarios de seguridad municipal, cuando en lo estatal, pues, de alguna manera, pues no ha servido. Entonces, que se quiera meter a las entrañas de lo local y el contacto directo con la población, pues todavía es un riesgo mayor. Sí, efectivamente, mira, han sido pocos los estados que han conseguido un mando único e imponer a sus presidentes, a los secretarios de seguridad pública a nivel local. San Luis Potosí es un estado, en términos poblacionales, yo le digo cabezón, ¿no? Es un estado donde la capital pesa mucho en términos poblacionales, y San Luis Potosí tiene que tener una policía municipal preventiva que le ayude a contener también los delitos. Sin embargo, el Estado no ha invertido suficiente tampoco en policías estatales. San Luis Potosí tiene menos de la mitad de los policías estatales que debería de tener, por ejemplo, ¿no? Y esto cómo busca sustituir estos policías que no tienen con guardias nacionales, ¿no? Ante la incapacidad de tener el número suficiente de policías que necesitan. Como lo hacen la mayoría de los gobiernos en este país, ¿no? Y que además lo hemos platicado, dejan un poco esta responsabilidad a la federación y ellos pues invierten lo menos que se pueda en sus policías locales, en sus policías estatales. Y esto también habla justo de la tentación que tiene el gobernador Gallardo allá en San Luis Potosí, por lo que comentas, de crear este mando único, ¿no? Sin que haya, bueno, pues una figura formal o legal, o sea, solo por el hecho de crearla. Sí, mira, en los estados de la República no a todos les conviene tener un mando único, por ejemplo, porque la capital de la mayoría de estos estados son gobernados por partidos de oposición que no tienen buena coordinación. Entonces, desde las autoridades estatales se les quiere imponer un mando único. ¿Con qué objetivo, Sofía? Para el manejo de la nómina, del presupuesto, para profesionalización, para equipamiento, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, no es una buena alternativa en muchos estados el mando único. A veces también la competencia, el equilibrio de fuerzas entre fuerzas de seguridad, a veces es positivo. Ahora, fíjate que ahora que lo dices, vamos a analizarlo aquí en este espacio, en estos días, porque ahora que se aprobó el presupuesto, justo, decían que hubo bolsas importantes para diferentes estados, claro, unas mayor, unas menor, dependiendo de las necesidades que se tuvieran en cada uno de los estados, y que ahora resulta que esas bolsas que se les repartieron a los estados no están etiquetadas como en algún momento pues estaba este fondo, ¿no? Por ejemplo, para la seguridad. Y esto lo que les va a permitir a los gobernadores, Gerardo, es justo que puedan gastarse el dinero como ellos lo decidan, de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan en cada uno de los estados. Y la seguridad no solamente puede ser responsabilidad de la federación. Exactamente, ese es el drama que vive el país. Los gobiernos municipales viven de las dádivas de los impuestos que cobra la federación y cobran muy pocos impuestos estatales e invierten poco en la seguridad de sus estados, ¿no? Es por eso, por ejemplo, estoy viendo el dato, el promedio de policías a nivel nacional es de 0.86 policías por cada 100,000 habitantes. En el caso de San Luis Potosí, 83 por cada 100,000 habitantes. San Luis tiene 69. San Luis Potosí está invirtiendo menos en sus policías estatales que el promedio del país. Entonces, aquí el drama es doble. Invierten pocos recursos locales e invierten pocos recursos que también reciben de la federación.
no han querido aumentar el estado de fuerza en esta materia, Sofía. Es momento de hacer también una reingeniería local en las finanzas que justamente les permitiría tener y contar con más recursos propios en lugar de depender de los recursos que les dan desde el presupuesto federal para que puedan llevar a cabo estas acciones, ¿no? Creo que están un poco estancados en estos impuestos locales, por llamarlo de alguna manera, porque no quieren ser como los malos del cuento cuando hay una urgencia que atender, ¿no? Así es, y los primeros responsables son los gobernadores, claro, que no exigen los recursos suficientes a sus congresos estatales y los desvían a otras áreas que no son prioritarias. El primer problema que identifican los habitantes de San Luis Potosí es la seguridad, ¿no? Claro. Y entonces hay una responsabilidad política del gobernador actual y los anteriores en no haber invertido en esta materia, Sofía. Así es, esperamos que cambien las cosas porque pues los gobernadores en su mayoría ahora de Morena tienen también en su mayoría los congresos de Morena, ¿no? Con una mayoría que pueden ayudar justamente a trabajar para que esto sea pues por el bien de un estado cada vez más seguro, ¿no? Y que no dejen responsabilidades a otros. Gerardo, como siempre es un gusto escucharte y que nos aclares todos estos temas que tienen que ver con la seguridad en el país. Gracias. Y bueno. Gracias. Y si ven, estoy en mi aula de clase. Oye, saludos. ¿estás con tus alumnos? Ya se fueron, son las 8:30 casi. Ya se fueron. Terminamos clase. Gracias, Gerardo. Buenas noches. Nos vemos. Chao. Bye.